El proceso de introspección que vivió en la pandemia y cantar en lengua maya la canción Sin Miedo, versión Yucatán, llevaron a la cantante y compositora meridana Belle de Luis a hacer las paces con sus orígenes por medio de Homemade, su reciente producción discográfica. Este álbum surge de un reencuentro que tuve con mis raíces yucatecas, mis raíces mexicanas, de aceptarme como soy, aceptar mi cultura, aceptarme dentro de este contexto en el que crecí y que no me quise quedar y quise compartir porque me doy cuenta de que hay muchos jóvenes que viven esta situación que muchas veces es dolorosa y que no le desearía a nadie, que nadie se sienta menos simplemente por ser o haber nacido y crecido en algún lugar. Desde los 10 años se inició en la música y en la adolescencia incursionó en la ópera y teatro musical, disciplinas que sentaron las bases para su exploración en el rhythm and blues, género de las 7 canciones en español, inglés y maya que retratan la cotidianeidad latinoamericana. Como la vida diaria de lo que una persona haría en Yucatán cuando no está trabajando, qué sé yo, no sé, que te mandan las tortillas, que tienes que ir a la tiendita, que tienes que... Todas estas cosas que muchas veces nos enfocamos en no mostrar. Siempre tuve como ese gusto por el jazz, por el blues, y el rhythm and blues me da como la facilidad de usar estos... como mantener la esencia de este tipo de música en algo más contemporáneo y algo que puede atraer a los jóvenes. A sus 22 años, Belle de Luis se siente orgullosa de su identidad y en un futuro pretende difundir su cultura, incluso en lengua maya. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.